Bienvenidos al Inmigrante Incorrecto. Soy gay, soy inmigrante y muy probablemente no pienses que voy a decir lo que estás a punto de escuchar. La mayoría de los occidentales, incluido los que se hacen llamar ateos o agnósticos, cometen un error grave cuando miran al Islam. Ellos piensan que es como el cristianismo, simplemente tienes que cambiar a Jesús por Mahoma. Como si se tratase, por ejemplo, un software en donde las religiones más o menos todos tienen el mismo software y tienes que cambiar los personajes principales y ya está. Y esto es falso de raíz y es un error que le está costando muy caro a Europa, esta ignorancia. Las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, no son versiones equivalentes. Tienen lógicas internas distintas, modelos humanos a seguir diferentes y consecuencias, además, civilizatorias diferentes. Y no entenderlo es lo que está costando tanto a Europa. Y de eso vamos a hablar hoy. El cristianismo. Vamos a empezar por allí. Es la religión de la interpretación y del perdón. En el cristianismo, su principal libro en la Biblia, los textos están llenos de metáforas y de parábolas. Jesús habla en historias. Y el Nuevo Testamento no es un código penal cerrado. Esto ha permitido el debate, porque se puede interpretar, lo podemos interpretar. Entonces podemos debatir. Y esto ha creado que durante muchos siglos este debate se haya reformado, haya existido reformas y el cristianismo se haya adaptado al momento en que él vive. Lo que ha permitido grandes cambios profundos en cuanto a la dignidad humana, el perdón, la curiosidad intelectual. Todo esto viene de un ADN cristiano. Y por eso ha tenido las civilizaciones que ha tenido en cuanto a los avances tecnológicos y a cuanto a los avances sociales y en cuanto a derechos. Independientemente que tú creas o no, independientemente, tus antepasados, que sí creían muchísimo, utilizaban el cristianismo como elemento cultural y así fueron criando a sus hijos. Y así sucesivamente hasta llegar a ti, que seguirás criando a tus hijos con una semilla cristiana. El modelo es Jesús de Nazaret. Es una persona que no conquistó territorios, no se casó con niñas, no sometió a nadie y vivía basado en el perdón. Hasta 70 veces 7 había que perdonar al enemigo. Entonces este modelo de santidad y de perdón permitieron con la evolución conocer lo que es la ciencia moderna, las libertades individuales, la separación, aunque imperfecta, de religión y Estado, dar al César lo que es del César. Y aun cuando no fue un proceso automático ni limpio, la semilla ya estaba depositada. Eso es el cristianismo. El Islam es una religión diferente en esencia. Tiene aproximadamente, el Islam nace en el siglo VII, entonces relativamente nueva comparada con el cristianismo. Su libro sagrado es el Corán, que está compuesto de 114 suras, que son los capítulos, y estas están compuestas en aleyas, que son los versos. Y la forma del Corán es que se pone de la aleya más grande por longitud, no por cronología, por longitud. Entonces va de la aleya más larga a la aleya más corta. Hay aleyas que son hermosas, que son de misericordia, que son de tolerancia, que son de paciencia. Como también hay aleyas que ordenan a matar, a someter, a dominar. Y aquí viene el problema estructural. El Corán no se puede interpretar. No se interpreta como la Biblia. En la ortodoxia clásica, el Corán es la palabra literal e inmutable e irreformable de Alá.
interpretarlo libremente puede inclusive ser considerado haram. Entonces este es un problema ya estructural. No se puede modificar. No existe rango de interpretación en el clásico Islam, en el ortodoxo, que es gran parte de la inmigración que estamos teniendo aquí. Por eso me refiero. Entonces, las aleyas se construyen por longitud, no por cronología. Para entenderlo, la cronología, tú necesitas el segundo libro del Islam, la Suna. La Suna viene de los édices, que son los hechos y dichos de Mahoma, y así tú puedes entender cuándo Mahoma dijo cuál verso, en qué momento vivía Mahoma cuando dijo aquel verso. El modelo a seguir para el Islam es Mahoma. De hecho, es lo que ellos llaman el Uswa Asana, que es el modelo a seguir, Mahoma. Y Mahoma es un modelo, no es un profeta imperfecto que se pueda superar. Es simplemente el mejor de los hombres, el modelo que todo musulmán debe imitar lo más posible. Según uno de los hadices más confiables, Mahoma se casa con Aisha cuando tenía 6 años y consuma el matrimonio cuando tenía 9. Y esto no es una acusación occidental. Esto lo dice la colección de hadices que se considera la más confiable, la más fiable del Corán. Entonces, a partir de aquí, tenemos una diferencia civilizatoria gigantesca con el cristianismo. Una diferencia brutal con Jesús. Brutal. Entonces, la vida de Mahoma se puede separar en 2 etapas, y esto es muy importante. Cuando él estaba en la Meca y cuando él estaba en la Medina. Cuando él estaba en la Meca, él tenía pocos seguidores, no se conocía mucho y los judíos eran los que llevaban el poder. Entonces, aquí él asimiló bastantes costumbres judías, por ejemplo, no comer cerdo, rezar a Jerusalén. Ellos no rezaban, esto es nuevo que rezan en la Meca, se rezaba a Jerusalén como los judíos, no se comía el cerdo, la circuncisión a los varones. Es decir, los judíos verían esta nueva religión como, bueno, es prácticamente lo mismo porque tienen las mismas costumbres. Eso es cuando estaba viviendo con los judíos. Bien tranquilo, aquí se construyen los versos que son de misericordia, de perdón, de tolerancia, se hacen en la Meca. Y luego él emigra a Medina, que es cuando se conoce la Égira. La Égira. De hecho, el calendario musulmán empieza con la Égira, no con el nacimiento de Mahoma. Entonces esto es muy importante. Cuando él cambia a Medina, bueno, aquí él ya hace una gran cantidad de seguidores, tiene poder político y tiene poder militar. Aparecen las aleyas de guerra, de jizya, que es el impuesto que tenían que pagar los judíos y los cristianos, con el trato al no creyente. Y ellos tienen la doctrina de la abrogación. La abrogación, que lo dice el Corán, que básicamente Alá puede abrogar una revelación por una mejor. Es decir, lo que dice Mahoma, más actualizado, eso abroga las aleyas que dijo en el pasado. En el pasado dijo aleyas muy bonitas y ahora está en Medina y dice aleyas de guerra, de sumisión. La más famosa es por ejemplo, la aleya de la espada, en donde la vamos aquí a poner, pero básicamente dice que manda a ordenar a matar, a sitiar a los idólatras, capturarlos y convertirlos. Si se convierten y se perdonan y pagan lo que es el impuesto, se perdonan. Entonces, esta aleya que la dijo al final, suprime todas las que dijo antes. Entonces, todas las aleyas que son violentas fueron las que él dijo en Medina y son las más actualizadas. Todas esas suprimen las aleyas que son pacíficas. Y allí cambia el rezo, allí es donde cambia el rezo de Jerusalén a la Meca.
Y esto no es islamofobia. Esta es la lectura que hicieron los propios eruditos musulmanes. Entonces hasta aquí estamos. Este es el Islam. Por eso no es lo mismo un inmigrante de los Emiratos, por ejemplo, en donde se ha secularizado, a alguien que llega de zonas donde se practica el Islam clásico, el ortodoxo, el que sigue como modelo a Mahoma de la forma más fiel, como puede ser Marruecos, como puede ser Argelia, como puede ser Pakistán, que son los que llegan aquí, como puede ser Siria, que son los que llegan aquí. Mira, hay datos de los nuevos, de los países, datos de, eso se llama del Pew Research, en donde dicen cómo ven los musulmanes a la homosexualidad, y en el 90, del 70 al 90% la ven fatal en todos los países musulmanes. En todos los países musulmanes. En donde no creen en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, no es islamofobia que una mujer sienta un miedo, no es irracional cuando le quieran imponer tener una forma de vida sexual del siglo VII. Y no es islamofobia tener un miedo, no es un miedo irracional cuando un gay no quiere tener eso por cultura. Porque sabe y conoce que en muchos países de las personas que están viniendo, esos mismos gays serían lanzados sobre tejados. Entonces no es un miedo irracional. Es simplemente realismo sobre lo que dicen los textos y lo que se enseñan en muchas mezquitas y escuelas. Entonces el cristianismo y el judaísmo, con todos sus defectos, generaron tradiciones de interpretación, de autocrítica y de evolución. Esto permitió evolucionar. El Islam ortodoxo, en su núcleo clásico, tiene un modelo humano concreto que hay que seguir, es este. E inmutable, irreformable. Y una doctrina de abrogación que premia, una doctrina de abrogación que valora las aleyas y los versos en que Mahoma dijo al final. Y cuando dijo al final es cuando él estaba violento, con un ejército, y donde dijo las aleyas más violentas. Entonces, Europa puede decidir importar a personas, pero no puede importar una civilización que en la versión dominante histórica no comparte los mismos fundamentos occidentales, en donde no comparten que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, la libertad sexual, la libertad religiosa. Ignorar esto no es tolerancia, es un suicidio cultural.